Hoy mismo, mientras este vídeo se está grabando, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo acaba de citar como investigado a un subteniente de la Guardia Civil que estuvo destinado en el Ministerio de Transportes. Un hombre de uniforme, un agente del Estado trabajando desde dentro para una trama de corrupción que tiene el gobierno de Sánchez contra las cuerdas. Esto no es un rumor. Esto no es una filtración interesada. Esto es un hecho judicial confirmado esta misma mañana, y lo que vamos a desgranar a lo largo de los próximos minutos va a dejar muy claro que lo que se está destapando en los tribunales es solo la punta de un iceberg cuyas dimensiones reales todavía no se conocen del todo. Quédate hasta el final de este vídeo porque ahí es donde vamos a exponer el cuadro completo con nombres, con fechas, con datos y con la pregunta que todo el mundo debería estar haciéndose. ¿Cuánta gente más dentro del Estado estaba al servicio de esta trama? Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido hoy, hay que conocer bien el caso Koldo desde el principio, porque este escándalo no nació de la nada, no apareció por casualidad en los titulares de los periódicos. Este caso tiene raíces profundas, una arquitectura criminal sofisticada y una red de complicidades que alcanza hasta los despachos más altos del poder socialista en España. Vamos a contarlo desde el principio, con calma y con rigor. Todo comenzó en los primeros meses de la pandemia, en la primavera de 2020. España estaba en un confinamiento total. Los hospitales se desbordaban. El miedo recorría cada calle del país. Y en ese contexto de urgencia y de caos, donde las normas de contratación habitual quedaban suspendidas para agilizar compras de material sanitario, alguien vio una oportunidad de negocio. Alguien muy cercano al poder. Ese alguien tenía nombre Koldo García Izaguirre, asesor personal del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, número 3 del PSOE en aquel momento, hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez. Koldo García no actuó solo. A su lado estaba Víctor de Aldama, un empresario con una capacidad extraordinaria para moverse en los círculos del poder y conseguir lo que otros no podían conseguir. Y también estaba la empresa Soluciones de Gestión, una mercantil aragonesa que de la noche a la mañana, sin infraestructura logística propia, sin experiencia acreditada en el sector sanitario, se convirtió en proveedora de mascarillas para organismos públicos de primer orden. Concretamente, Soluciones de Gestión consiguió contratos con Adif y con Puertos del Estado por un importe total de 36 millones de euros. 36 millones de euros de dinero público en plena pandemia, adjudicados sin concurso público, mediante el procedimiento negociado de urgencia a una empresa que no tenía capacidad real para cumplir esos contratos. Después llegaron más contratos, esta vez con el Ministerio del Interior y con los gobiernos regionales de Canarias y Baleares, lo que elevó el total facturado por la empresa a más de 53 millones de euros. Suscríbete ahora al canal si todavía no lo has hecho. Lo que estás escuchando es información verificada, contrastada, extraída de los propios documentos judiciales y de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Cada día publicamos contenido de este nivel que no encontrarás en los medios que viven de las subvenciones del gobierno. Dale al botón de suscripción y activa la campanita. No te pierdas lo que viene a continuación porque ahora es cuando entra en escena el personaje que el juez ha imputado hoy. ¿Cómo consiguió Soluciones de Gestión esos contratos millonarios? Ahí está el núcleo de la corrupción. Según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la empresa de Víctor de Aldama pagó a Koldo García para que éste tejiera lazos de influencia dentro del Ministerio de Transportes. El asesor de Ábalos, según los investigadores, actuó como intermediario activo, como conseguidor, facilitando que las adjudicaciones cayeran del lado de Soluciones de Gestión a pesar de que sus ofertas eran más caras que las de la competencia. La entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, llegó a advertir al propio Koldo de que la oferta de Soluciones de Gestión era la más cara de las disponibles. A pesar de eso, la adjudicación se firmó, la empresa cobró, y las comisiones fluyeron en sentido contrario. La Unidad Central Operativa describe en sus informes una red donde cada figura actuaba a través de terceros, Koldo García como ejecutor de las instrucciones de Ábalos. El entorno familiar del asesor como gestor de parte del patrimonio obtenido de manera irregular y en el lado empresarial, una serie de personas que actuaban como testaferros y como facilitadores. La Fiscalía Anticorrupción ha calificado esta estructura como organización criminal, no como una irregularidad administrativa, no como un error de procedimiento, una organización criminal. Y aquí llegamos al personaje central de la noticia de hoy. Hablamos de José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil, que estuvo destinado en el Ministerio de Transportes precisamente durante los años en que Ábalos era ministro, entre 2018 y 2021. Un guardia civil dentro del ministerio. Un agente del Estado con acceso a los despachos, a los funcionarios, a la información. Esta mañana, el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y responsable de la instrucción del caso Koldo en ese tribunal, ha dictado una providencia
citando a Rodríguez como investigado. Tendrá que comparecer el próximo 8 de julio a las 10:30 de la mañana ante el juez para responder de su presunta participación en los hechos que se investigan. ¿Por qué el juez ha llegado a este punto? ¿Qué hay en el sumario que le ha llevado a dar este paso? Los investigadores pusieron el foco en José Luis Rodríguez por su relación con Koldo García. Según los documentos judiciales, Rodríguez habría mantenido reuniones con el exasesor del ministerio entre 2022 y 2023. El juez considera que hay indicios de su conocimiento y posible participación en los hechos investigados, y lo describe como una pieza clave en la gestión de los contratos investigados. Esas son las palabras del juez. Pieza clave, pero ¿hay más? Porque la historia de José Luis Rodríguez no termina ahí. Según la investigación de la causa, el subteniente habría trabajado en secreto para Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios vinculados a Soluciones de Gestión, la empresa que se llevó los contratos millonarios de las mascarillas. Y cuando terminó su etapa en el ministerio, Rodríguez fue contratado como empleado en una empresa de pizarras en Valdeorras, en la provincia de Orense. Una empresa que, según creen los investigadores de la Unidad Central Operativa, fue el destino de parte de los beneficios obtenidos por Soluciones de Gestión tras el pelotazo de los contratos de mascarillas. Rodríguez percibió 5 transferencias económicas de esa empresa en el año 2021. Además, participó activamente en reuniones relacionadas con los contratos investigados. Lo que esto significa, hay que decirlo con claridad para que quede bien grabado. Un subteniente de la Guardia Civil, destinado en el Ministerio de Transportes durante la pandemia, habría estado al servicio de los intereses privados de una empresa que obtuvo contratos públicos de decenas de millones de euros a través de la red de corrupción que el juez investiga. Un hombre del Estado, pagado con el dinero de todos los españoles, actuando en beneficio de una trama corrupta. Si eso se confirma en sede judicial, y el juez considera que hay indicios suficientes para imputarle, estamos ante uno de los aspectos más perturbadores de todo este escándalo. Y hay un detalle adicional que no puede pasarse por alto. En el juicio que se celebró ante el Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo y Aldama, el propio Rodríguez compareció como testigo, y en esa declaración reconoció algo que llamó poderosamente la atención. Reconoció que el empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, podía aparcar en la zona de autoridades del Ministerio de Transportes y acceder al edificio con total libertad. Y lo que añadió a continuación lo dice todo. Dijo que él, que trabajaba allí, no podía estacionar en el aparcamiento de autoridades, que Aldama, siendo un empresario privado sin ningún cargo público, sí podía hacerlo, expresó su sorpresa ante ese hecho. Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente es la siguiente. Si Rodríguez vio eso, si lo conocía, si estaba en contacto con Koldo García, ¿qué más sabía? ¿Cuál era realmente su papel en todo aquello? Eso es lo que el juez quiere averiguar. Y para eso le ha citado como investigado. Suscríbete al canal ahora. Si este tipo de información te parece importante, si crees que los españoles tienen derecho a saber lo que ocurre en los despachos del poder, apóyanos con tu suscripción. Es gratis. Solo tienes que darle a ese botón. Y si ya estás suscrito, comparte este vídeo con quien creas que necesita verlo. Sigamos. Porque para comprender todo el alcance del caso Koldo hay que hablar de lo que ocurrió en el Tribunal Supremo en las últimas semanas. Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama fueron juzgados ante la Sala Segunda del Alto Tribunal en un proceso que se prolongó durante 14 sesiones, algunas de ellas de una duración extraordinaria. El juicio terminó en mayo de este año con el tribunal declarando la causa vista para sentencia. La sentencia, según ha indicado el propio Supremo, se conocerá de manera inmediata y los hechos han sido calificados por el tribunal como muy graves. Las peticiones de pena que formuló la Fiscalía Anticorrupción dan idea de la gravedad de lo que se investiga. Para el exministro José Luis Ábalos, el Ministerio Público solicitó 24 años de prisión. Para Koldo García, 19 años y medio. Para Víctor de Aldama, 7 años. La Fiscalía argumentó que los 3 acusados pactaron obtener un lucro común en el marco de una organización criminal. Esas son las palabras del fiscal jefe de anticorrupción en sus conclusiones definitivas: organización criminal. El propio Aldama, que durante el proceso colaboró activamente con la justicia y aportó información relevante sobre el funcionamiento de la red, fue el que más detalles ofreció sobre la relación entre los distintos protagonistas. Sus declaraciones fueron consideradas consistentes por la Fiscalía y coincidentes con otros elementos probatorios que obran en la causa. Ábalos, por su parte, cerró el juicio con un discurso en el que negó haber cobrado comisión alguna, atacó a la prensa, al fiscal y al juez instructor, y pronunció una frase que ha quedado grabada: 10.000 euros, qué barato soy. Una frase que sus críticos interpretaron como una muestra de desprecio hacia la seriedad de las acusaciones que pesan sobre él. Pero el caso Koldo no termina en el Tribunal Supremo. Eso es algo que debe quedar muy claro. El juicio que acaba de concluir ante el Supremo se refería específicamente a los contratos de mascarillas, a la primera y más visible capa de la corrupción. Debajo de esa capa hay mucho más.
el juez Ismael Moreno continúa instruyendo en la Audiencia Nacional una investigación que se ha ido ramificando en múltiples direcciones. Una de esas ramas es la que ha llevado hoy a la imputación del subteniente Rodríguez, pero hay más ramas abiertas, más investigaciones en curso, más diligencias pendientes. En noviembre de 2025, el juez Moreno abrió una pieza separada para investigar los pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español a Ábalos y a Koldo García. El detonante fue la declaración del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y la declaración de una empresaria llamada Carmen Pano, quien reconoció haber entregado 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del PSOE a petición de Aldama. 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del partido que gobierna España. Eso no es metáfora. Eso es lo que declaró una testigo ante el juez. En julio de 2025, el juez Moreno citó como investigados y retiró el pasaporte a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herrero Lizano. Según los informes de la Unidad Central Operativa, ambos pudieron prestar asistencia a las directrices del ministro Ábalos, canalizadas a través de Koldo García, para favorecer los contratos millonarios. La UCO detectó además que Pardo de Vera había borrado datos y mensajes de sus dispositivos móviles coincidiendo con los periodos investigados. Borrar datos en un dispositivo cuando uno sabe que está siendo investigado no es un detalle menor. En marzo de 2026, la Intervención General de la Administración del Estado presentó ante la Audiencia Nacional un informe en el que detectó múltiples irregularidades en los expedientes de adjudicación de 11 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. 5 de esos contratos correspondían a Adif y 6 a la Dirección General de Carreteras. 11 contratos irregulares, no 1, no 2, 11. En abril de 2026, la Unidad Central Operativa presentó un nuevo informe ante la Audiencia Nacional en el que detallaba mensajes intercambiados entre la entonces presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, y Koldo García. En esas comunicaciones, Armengol puso en contacto a Koldo con el director del Instituto Balear de Salud para que Soluciones de Gestión vendiera al gobierno autonómico 1.400.000 mascarillas por más de 3.700.000 euros, a pesar de que no cumplían con la calidad pactada. La venta, según la Unidad Central Operativa, se cerró 16 días antes de que se publicara la licitación oficial, y se hizo sin haber confeccionado y firmado previamente el correspondiente contrato. La presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado, con su nombre en los informes de la Guardia Civil. Y hay un nombre más en el sumario que merece mención especial: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Un informe de la Unidad Central Operativa de 490 páginas, entregado al Tribunal Supremo en junio de 2025, le señala como figura central en la gestión de pagos ilícitos. La UCO detalla que Cerdán, junto a Ábalos y Koldo, importaron desde Navarra un sistema de intervención en adjudicaciones públicas iniciado en 2015 y trasladado a Madrid cuando Ábalos fue nombrado ministro. Koldo actuaba como conseguidor operativo. Cerdán gestionaba los pagos desde fuera del ministerio. En uno de los audios recogidos en el sumario, el propio Koldo García, en una grabación del año 2023, afirma que Cerdán se quedó con dinero delante de él. Eso no es una acusación de un rival político. Esas son las palabras del propio Koldo García, recogidas en un audio que obra en poder del juez. Y la Fiscalía Anticorrupción, consciente de que la investigación todavía no ha llegado a su fin, ha solicitado prorrogar durante 6 meses más la pieza que investiga los presuntos amaños en obra pública. En ese escrito, el fiscal argumenta que la Unidad Central Operativa todavía debe remitir varios informes sobre contratos de adjudicación de obra pública y que de ese material pendiente es altamente probable que puedan derivarse nuevas diligencias de investigación y no descarta nuevas imputaciones. Nuevas imputaciones. El caso todavía no ha terminado. La imputación del subteniente Rodríguez anunciada hoy no es el punto final de esta historia. Todo apunta a que es un capítulo más de una investigación que sigue creciendo. Lo que el caso Koldo ha puesto de manifiesto es la existencia de una cultura de corrupción sistemática en el entorno del poder socialista. No es un ministro que se dejó llevar por la codicia en un momento de debilidad. No es un asesor que actuó por su cuenta al margen de sus jefes. Es una red organizada, con jerarquía clara, con metodología definida, con mecanismos de cobro establecidos y con la complicidad, según la Guardia Civil, de personas en distintos niveles de la administración pública. Desde el ministerio hasta los organismos autónomos, desde los cargos políticos hasta los funcionarios, desde los despachos de Madrid hasta los gobiernos regionales. Y ahora suma a eso la figura del subteniente Rodríguez,
un guardia civil en activo, destinado en el ministerio, que según los investigadores habría tenido conocimiento de los hechos y posible participación en ellos. Eso añade una dimensión nueva y especialmente perturbadora a este escándalo, porque significa que la trama no solo contaba con la complicidad de políticos y funcionarios civiles, también contaba presuntamente con la colaboración de alguien que viste el uniforme de la Guardia Civil, un hombre que debería estar al servicio de la ley. Un hombre cuya función es precisamente la de proteger a los ciudadanos de este tipo de abusos. Suscríbete al canal y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la sentencia del Supremo contra Ábalos llegará antes del verano? ¿Crees que las nuevas imputaciones que la Fiscalía no descarta van a seguir subiendo en la jerarquía del PSOE? Tu opinión importa y este canal la valora. El Tribunal Supremo está a punto de dictar sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama. Si las penas se acercan a lo que pide la Fiscalía, estamos hablando de condenas de hasta 24 años de prisión para un exministro del gobierno de Sánchez. Una condena de esa envergadura para un alto cargo del PSOE sería un terremoto político de primer orden en este país. Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional sigue instruyendo las distintas piezas del caso. La pieza de obra pública, que investiga los 11 contratos irregulares detectados por la Intervención General del Estado. La pieza de los pagos en efectivo al PSOE, que investiga el dinero que según un testigo se entregó en bolsas de plástico en la sede del partido. Y ahora, con la imputación del subteniente Rodríguez, la investigación entra en un terreno todavía más delicado, el de las posibles complicidades dentro de las propias fuerzas de seguridad del Estado. Y sobre todo esto, como un telón de fondo que lo tiñe todo, hay una pregunta que sobrevuela el caso desde el principio y que hasta ahora no ha tenido una respuesta judicial definitiva. ¿Hasta dónde llegaba el conocimiento de Pedro Sánchez? Ábalos era su número 3. Koldo García era el asesor de Ábalos. Los contratos se firmaron en ministerios bajo control directo del gobierno. La Unidad Central Operativa ha señalado que Ábalos adquirió un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo y Aldama. Eso es lo que dicen los investigadores de la Guardia Civil en sus propios informes. Y esa afirmación, por sí sola, exige respuestas que hasta ahora el gobierno no ha dado. España tiene un sistema judicial que, pese a todas las presiones que ha sufrido en los últimos años, sigue funcionando. Los jueces siguen investigando, los fiscales siguen acusando, la Guardia Civil sigue elaborando informes. Y los ciudadanos que pagaron con su dinero los contratos de las mascarillas tienen derecho a saber la verdad completa. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu atención y por tu interés en lo que está ocurriendo en tu país. Te pedimos que compartas este vídeo con quien creas que necesita escucharlo, con tu familia, con tus vecinos, con quien todavía no tenga claro el alcance de lo que está ocurriendo en los tribunales españoles. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos vídeos, porque el caso Koldo todavía tiene mucho que contar y este canal va a estar aquí para contarlo.